Cuando hablamos de Cuba, nos vienen un sinfín de cosas a la mente. A veces pensamos en los mejores recuerdos de nuestra infancia. Esos tiempos en los que éramos felices y no lo sabíamos. Bañarse en la lluvia, sentarse en el malecón, salir a dar una vuelta con los viejos amigos y familiares, esos detalles y otros quizás más pequeños son los que nos llenan el alma y nos hacen reflexionar sobre las cosas de la vida. Y es ahí cuando en medio de la reflexión llega la incertidumbre, esa que nos invade cargada de preguntas y entre ellas esa que nos hacemos siempre todos los cubanos, en especial esos que viven en el exilio. ¿Cómo le estarán pasando nuestros familiares y amigos? A simple vista, la belleza que resalta en la oscuridad nos invita a pensar de que podemos escapar de la realidad, aunque sea por un corto espacio de tiempo. Ver lo nuevo dentro de lo viejo mantiene la esperanza viva de que algún día las cosas pueden llegar a ser como antes, incluso hasta mucho mejor. Pero ¿qué tan cerca estamos de lograr ese sueño? En medio de la creciente inflación y la crisis económica, el sector privado hace todo lo posible por mantener sus negocios abiertos. La subida del dólar y el encarecimiento de todo tipo de productos y servicios han lastimado los bolsillos del cubano a tal punto que tomarse un café en un sitio como estos se ha convertido en un lujo. Quizás esta sea una de las razones por las que se ven muchas calles y avenidas principales vacías. Además de la ya conocida emigración masiva que hemos estado teniendo estos últimos años y la agudizada escasez de transporte público, Cuba enfrenta otros problemas que son aún más preocupantes. Al caminar unos escasos metros de cualquier lugar bonito, se ven detallados los contrastes que muestran a la verdadera Cuba, esa que actualmente tiene más sombras que luces. En breve estaremos adentrándonos en un corto recorrido por las calles de La Habana, donde les estaré mostrando el antes y el después. Para los que no captaron el mensaje, les estaré mostrando las calles antes de la gran crisis energética, donde también me sorprende un apagón atravesando uno de los barrios más peligrosos de La Habana. Esto que les estuve hablando anteriormente es el antes. Aquí veremos todo tipo de movimientos que hacen las personas en la calle, el transporte público, la arquitectura y qué está haciendo en la noche el cubano de a pie. Luego de que terminemos este pequeño recorrido, les estaré mostrando cómo lucen más de 60 horas de apagón en solo 7 minutos. Es de vital importancia que se queden hasta el final del video, ya que las imágenes que verán a continuación no han sido mostradas en ninguna otra plataforma digital. Mira ese tipo de bombero que está levantando ahí. La escasez de vehículos que se ven en las calles reflejan la agudización de la crisis de combustible por la que atraviesa el país. Esto es algo que sin dudas causará un notable aumento en el precio de todos los servicios. Con los ya encarecidos precios actuales de los taxis colectivos, un trabajador estatal de salario promedio que vive en Centro Habana y trabaja en otro municipio gastaría su sueldo y un poco más solo con el pasaje de ida y regreso. He aquí la razón por la que las paradas de los ómnibus siempre están repletas de personas. Entre estas podemos fácilmente encontrar profesionales de la salud, ingenieros, maestros. Si se garantizara un buen servicio de transporte público, nada de esto sucedería. Lamentablemente, la poca disponibilidad de este último hace que todos lleguen tarde a sus trabajos.
Los bajos salarios y el mal funcionamiento de sistemas y servicios incurren en la desmotivación colectiva. Se ha vuelto una moda en estos últimos tiempos ver las calles de algunos barrios llenas de butacas y sillones. Esto es debido a los apagones, el calor y los mosquitos. Esta es la forma que tiene el cubano de escapar de su realidad momentáneamente. Algunos se ponen a jugar dominó, otros se ponen a charlar de sus problemas y vivencias. En fin, la vida típica del cubano de a pie. Por aquí les voy dejando algunas imágenes de cómo se veía La Habana unos días antes del colapso energético. Desde mi punto de vista, años atrás La Habana se veía mucho más alumbrada. Déjenme ustedes saber qué creen en los comentarios. Cuando se camina por el Boulevard de Prado en la noche, los nuevos hoteles llenos de luces no pasan desapercibidos. Los grandes y antiguos edificios que adornan las calles albergan múltiples familias cubanas. En Cuba es muy común encontrarse muchas personas conviviendo en casas pequeñas. Esto se debe a lo difícil que resulta adquirir una vivienda para la gran mayoría de cubanos. Las casas se van heredando de generación en generación. Es por eso que se hace más común de lo que pensamos encontrarnos abuelos, padres e hijos viviendo bajo el mismo techo. Muchas veces en compañía de más integrantes de la familia. Vivir entre varias personas se hace complicado, pero pagarse una renta se vuelve casi imposible por los altos precios de este servicio. La falta de lugares de ocio ha hecho que el Boulevard de Prado se convierta en el refugio de adultos y jóvenes, los cuales en su mayoría vienen a despejar la mente y ver a las personas pasar. Esto a la vez lo convierte en el sitio de preferencia de múltiples vendedores callejeros, por lo cual se hace muy fácil encontrar alimentos ligeros de bajo costo. Cuando te encuentras caminando por un barrio marginal y de momento te ves atrapado en medio de un apagón, lo más conveniente es que evites lo más que puedas caminar por la acera. Los índices de violencia han ido en aumento en estos últimos años y la falta de luz facilita las actividades delictivas. A veces los delincuentes aprovechan estas ocasiones para ocultarse en edificios, solares y pasillos. Las entradas a estos últimos están situadas en su mayoría a escasos centímetros de donde pasan las personas. Es por esto la importancia de tomar las precauciones necesarias para no convertirse en víctima de las circunstancias. El cubano se ha adaptado a los apagones programados a tal punto que la prioridad se ha convertido en tener que resolver en tiempo récord todas las actividades que dependan del fluido eléctrico. La falta de electricidad afecta el acceso a internet y las comunicaciones. Muchas personas salen de sus hogares en busca de encontrar una mejor señal para poder hablar con los suyos o buscar alguna forma de entretenimiento. Esto es un mal que nos arrastra a caer en la multitarea y al mismo tiempo descuidar otras áreas de nuestra vida. En pocos minutos les estaré hablando de los diferentes negocios que han surgido debido al gran déficit energético de estos últimos días. En tiempos de crisis están los que lloran y los que venden pañuelos. Desde toda la vida el cubano se ha caracterizado por sacarle provecho a cualquier situación, ya sea esta temporal o permanente. Aunque en muchas ocasiones esto nos conlleva aplastarnos a nosotros mismos y violar principios éticos y morales por tal de obtener algún beneficio a cambio.
Cuando las necesidades más básicas y esenciales se ven afectadas y comprometidas, las personas entran en modo supervivencia. Pero si La Habana, que es la capital, ha estado a oscuras por más de 72 horas, ¿qué quedará para el resto de las provincias? ¿Cómo se las arreglaron por ese tiempo los que a duras penas tenían algo de comer en sus refrigeradores? Cuando llegó la hora cero en Cuba, las personas se vieron desesperadas. La mayoría no pudieron ni siquiera cargar sus dispositivos electrónicos para poder estar al pendiente de la situación. A oscuras y con más de 24 horas de intensas lluvias, aún estaba por ocurrir lo peor. Las luces se apagaron y con ellas la esperanza de un día normal. La poca luz que resaltaba era gracias a las plantas eléctricas y lámparas recargables que se encontraban situadas en puntos muy distantes, donde llegaban algunos con la esperanza de cargar sus celulares. En lo que la oscuridad se apoderaba de las calles, se alcanzaron a ver muchas personas deambulando en busca de agua potable y alimentos de larga durabilidad. El colapso energético también afectó otros servicios como el internet, el gas y el agua. Esta última debido a que muchos motores dependen de la electricidad para poder funcionar y bombear el agua hacia zonas elevadas. Esto agravó la situación en zonas donde el agua ya era escasa. Muchos hogares y negocios tuvieron pérdidas significativas de alimentos y algunas personas prefirieron ver cómo se les echaba a perder la comida antes de regalársela a los más necesitados. Esto sucedió principalmente en algunos negocios pequeños que carecían de plantas eléctricas, aunque cabe resaltar que hubieron otros que sí ayudaron a las personas con comida y algunos insumos básicos. El cubano desde siempre se ha caracterizado por tener buena labor social con sus coterráneos. Con el tiempo, lamentablemente, hasta eso ya se ha perdido. Nos encontramos caminando por la calle Monte y como pueden ver hay muchas personas varadas esperando por el transporte público o alguien que les dé un aventón. Ahora estaremos cruzando la calle para adentrarnos en una de las calzadas más peligrosas de La Habana y de paso atravesar un barrio oscuro. Si ustedes o sus familiares andan transitando por esta avenida en horarios de la noche, eviten a toda costa caminar por detrás de las columnas. Después de más de 48 horas de apagón, en algunos puntos pusieron la electricidad por 1 o 2 horas. No se recomendó conectar los equipos inmediatamente, ya que esto eran pruebas que se estaban haciendo. En algunas calles se pueden observar a las personas realizando sus actividades cotidianas como si esto fuera algo común y corriente. Con el paso del tiempo, la electricidad la han ido quitando progresivamente hasta tal punto de las personas tener que sufrir aquí en la capital hasta más de 10 horas de apagón. En las provincias no te la quitan, te la ponen.
A veces las personas se la ponen 2 horas al día y con eso tiene que serles suficiente para cargar sus dispositivos electrónicos, hacer todas las gestiones que demanden la electricidad y sobrevivir mediante esa crisis. Es triste lo que están viviendo nuestros hermanos de Oriente. Mientras algunos deciden jugar dominó para olvidarse momentáneamente de la crisis por la que están viviendo, otros están encerrados en sus casas encendiendo una vela para que no se le echen a perder los alimentos que con tanto sacrificio han podido comprar. Las calles se observan vacías y algunos pocos negocios tratan de vender sus productos a bajo precio antes de que estos se le echen a perder. A medida que vamos avanzando, es increíble ver cómo existen cuadras enteras donde ni tan siquiera se ve una sola luz. Esto se vuelve aún más incómodo cuando te encuentras personas en la calle que a duras penas tus ojos alcanzan a ver. En los alrededores del mercado algunas personas intentan cocinar a base de leña y carbón. Esto los que pueden y tienen las posibilidades, porque otros ni eso tienen. No se sabía cuál era la fecha exacta en que se le iba a dar solución al problema de la electricidad. Por eso la escuela, como también otras actividades, quedaron suspendidas por varios días. Los niños y los adultos mayores son los que más sufren el impacto de estos apagones. Además de la pérdida de alimentos, la falta de refrigeración puede afectar la eficacia de ciertos medicamentos que requieren ser almacenados en frío. La incertidumbre sobre cuándo volverá la electricidad provoca sentimientos de soledad y ansiedad a los adultos mayores, ya que los mismos se sienten más vulnerables en estas situaciones. Este que veremos a continuación es el cupé de Belascoain, el cual se encuentra completamente sin abastecimiento de gasolina. Vemos por acá una bombilla que da algo de iluminación a las calles oscuras. Para que se vayan haciendo una idea más profunda de lo oscura que están las calles por las que voy transitando, voy a apagar la linterna y ustedes me harán saber qué vieron. A pesar de lo peligroso y lo insegura que se vuelven las calles, tras este apagón masivo, el cubano sigue intentando llevar el plato de comida a la casa o comprar los insumos más básicos que garanticen la supervivencia de su familia en tiempos de crisis. A lo largo de los años, Cuba ha atravesado por grandes dificultades. El cubano resiliente no pierde las esperanzas de ver una Cuba libre de todos los males sociales. Caminar por las calles oscuras es bastante arriesgado. Hacerlo en medio de un apagón masivo lo es más aún. Si les ha gustado el video y les ha parecido interesante, regálame un like y suscríbete al canal para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en próximos videos.